¿Y si tu ansiedad es espiritual? 5 señales que casi nadie te puede explicar, pero sí la Biblia. Esto no es mental, realmente es espiritual. ¿Te has preguntado si la ansiedad es emocional o es espiritual? Pues te voy a dar respuesta. No de parte mía, es lo que Papá Dios nos ha enseñado. Entonces, ¿la ansiedad es emocional o es espiritual? Te lo voy a explicar como Papá Dios me lo ha enseñado. La ansiedad es como algo que piensas en el futuro, pero quieres lograrlo con el hoy. Todavía no ha llegado ese futuro y eso te produce ansiedad. Es pensar en ese futuro y en la mente te da un caos impresionante. Ahora, aquí puedes decir, ¿eso es emocional o es espiritual? Es casi lo mismo, casi. Porque la emoción, como coach te lo digo, la emoción, hay muchas emociones. Hay 13 que se multiplican en varias hasta llegar a 94 emociones. La fe, la tristeza, la ira, la angustia, la tristeza, la alegría y muchas. Y lo espiritual es lo que armamos poco a poco. Entonces, cuando hablamos de lo espiritual, ¿qué es? Lo espiritual, vamos a hablar de lo que tenemos por dentro. En nuestro cuerpo, esa es la parte física, pero por dentro también estamos llenos de el alma y del espíritu como tal. ¿Qué es el alma? También el alma es algo que es espiritual porque no lo ves. La palabra espíritu viene de respirar, de aliento de vida. Entonces, el alma está constituida por 3. La primera, que es la mentalidad. Todo lo que piensas, todo lo que hagas con tu mente en mentalidad de pensamiento, eso es parte del alma. Todas las emociones, o sea, todo lo que hablamos ahora, tristeza, alegría, entre otras, es parte del alma. Y tu voluntad, o sea, tu sí y tu no. Y lo espiritual, que también eso es espiritual, pero espiritual si lo desligamos, es ese aliento de vida que te conecta con el Creador, sea como lo llames. Yo lo llamo Papá, que es mi Dios. Esa parte espiritual es la que te da esa conexión. Ahora, si tú ves, las dos se unen. Entonces vamos a comenzar con las 5 señales. La primera es la carga no entregada. En la carta primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Él te ama, Él entiende toda ansiedad. Mire, Él sabía que lo iban a crucificar, Él sabía que lo iban a engañar, Él sabía que lo iban a lastimar, Él sabía que lo iban a traicionar, pero aún así decidió amarnos muchísimo. Yo me siento muy amado por Él. Y cuando yo me siento muy amado por Él, sabiendo que Él sabía todo lo que iba a vivir por amarme, y que Él sí vivía esa ansiedad, pero la pudo controlar porque sabía que iba a pasar, pero también sabía que al final su nombre iba a ser exaltado sobre todo nombre, entonces a mí me da tranquilidad, porque lo tengo a Él. Eso es depositar toda mi ansiedad en Él. Yo no puedo lograr todo mi futuro, pero Él sí conoce mi futuro. Descanso en Él y empiezo a actuar. Hoy me muevo en el día a día. La segunda señal es el exceso de control. Ahora, cuando hablamos de exceso de control es lo siguiente. Eso nos pasa a muchos seres humanos y depende del estilo de personalidad. Hay un test que se llama DISC y eso lo señala, por ahí lo enseño, pero lo que quiere decir el exceso de control en algunas personalidades es que yo quiero tener control de todo. Quiero saber mi pasado y cómo mi pasado lo viví, cómo lo puedo controlar en el día de hoy. Quiero controlar mi presente, aunque no sepa cómo los demás actúan. Quiero controlar mi futuro, aunque no sepa cómo va a llegar. Lo quiero controlar. Y como no lo puedo controlar porque no sé qué va a pasar mañana, qué noticias salen nuevas, qué sale, entonces me produce ansiedad. Yo tengo que descansar en Papá Dios para controlarlo allí. No desde mí, sino que Él sabe qué va a pasar, cómo hacer. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Cómo puedo controlar esa circunstancia? Lo que esté a mi alcance, yo puedo tomar decisiones como estudiar, como aprender, como tener mentores. Si me falta ser administrador y manejarme de finanzas, no sé qué va a pasar en el futuro, pero sí sé que si no me preparo hoy, entonces no puedo controlar el futuro. Mejor me quedo controlando el presente. Eso te va a ayudar. Eso es lo que Dios dice, cada día trae su propio afán. No le añadas más mal. Pero prepárate hoy. Ahora pasamos a la tercera señal, la desconexión de propósito. ¿Por qué te desconectas de tu propósito? Porque ni siquiera lo tienes claro. La mayoría no lo tenemos claro. Creemos que propósito es ser hijo, que propósito es ser esposo, que propósito es ser padre, que propósito de pronto es ser un profesional, médico, ingeniero, arquitecto. No.
Propósito es algo más allá y más grande que tú. Entonces le sirvo a nuestro Señor Jesucristo o al Dios. Pregunto, todo el mundo lo hace. Ese propósito es general. ¿Cuál es tu propósito? Aún dentro de eso, debe ser algo que todos los días te levante y te hace más importante dentro de lo que haces. Eso se ha perdido y por eso es que nos hemos desconectado del propósito, y cuando te desconectas del propósito te produce ansiedad porque no sabes para dónde vas. Ahora pasamos a lo que es la cuarta señal: sobresaturación de esas voces externas. ¿Qué escuchas? ¿A quién has escuchado? No sé si alguna vez te pones a pensar en lo que ves, es también lo que escuchas, porque ahora con las redes sociales vemos cosas que son basura, le digo yo, y te entretienen a veces 5 minutos, pero cuando menos piensas ya llevas 2 horas y eso no te aporta, y por eso es que te desconectas del propósito, como hablábamos antes. Ese es señal 3, porque al desconectarte de ese propósito es cuando llegan voces externas, personas que te van a decir: usted es capaz, ¿y usted para qué estudió eso? ¿Y por qué estudió tanto? Otra voz que dice: como te conocen desde la infancia, puede ser familia o amigos, o te conocen porque haces parte de un grupo, sea iglesia, sea trabajo, y te conocen desde siempre, cuando sales adelante te van a decir: pero usted, ¿saben que una vez pasó con nuestro Señor Jesús? Estaba caminando por Jerusalén y la gente de allí decía: ¿este es el Mesías? Jesús, el carpintero, el hijo del carpintero, el hijo de José y María. ¿Y qué estaban diciendo? O sea, este man, yo lo vi nacer, el man que vivía en el barrio, este hombre, si es en otro país que le mencionan, man le decimos en Colombia, pero en otro país, este hombre, este personaje, yo lo conozco siempre, no creo. Y eso pasa a veces contigo. El menosprecio viene sobre lo que es una saturación de voces externas. Aún la voz externa solo son personas, son los medios, que a veces te dicen un estándar más alto de lo que tú puedes imaginar. Piensas que no, si ese influencer o si esa persona está así, yo también, pero tú no conoces la tristeza de esa persona, tú no conoces las luchas, tú no conoces realmente si lo que está mostrando es verdad. Todo en las redes sociales, a veces, la mayoría, son apariencias. Y a la vez eso se convierte en tu voz externa porque tú quieres ser como ellos. Y si no sabes para dónde vas, toda voz externa va a ser la que te llama la atención. Y esta última señal es la quinta: falta de reposo. No, pero es que yo descanso el domingo, no sé qué. Reposo no solo es descansar, o como la gente piensa: me voy de vacaciones y voy a descansar. Antes más cansado llega, porque su cuerpo se cansa. Reposa la mente, sí, porque deja de pensar en ciertos temas administrativos o de trabajo, o no sé, lo que quieras descansar ahí. El reposo, más allá del descanso físico o mental, es un reposo que Dios nos ha enseñado. Más que el día, más que el físico, más que dejar de hacer cosas, es reposar en tu espíritu. O sea, yo te he dicho que el espíritu es ese aliento de vida que te conecta con Papá Dios o el ser espiritual que tú crees que, pues yo por experiencia tengo a Papá Dios y me ha dado excelentes resultados en mi vida, en todo, en las finanzas. Y un día decidí reposar en Él. Eso no es quedarme quieto, es mientras actúo, mientras llevaba hojas de vida, mientras crecía con la empresa, mientras esperaba a la esposa que es la prometida que Dios me había dado, reposaba, buscaba, hacía, actuaba, pero descansaba en que Él lo iba a lograr, no le metía ansiedad. El reposo contrarresta la ansiedad, y reposar es respirar y decir: descanso en ti, tú tienes el control, mientras actúo sin afán. Descansa en Él, y todos tus pensamientos, todas tus cosas va a hacer que sean en Cristo Jesús. Él tiene la solución, Él sabe qué hacer. Y quiero que declares en voz baja, pero para ti. Ahora va a ser una voz interna, inspirado en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Hoy entrego esto, lo suelto, lo pongo delante de Papá Dios con gratitud. Que tu paz guarde mi corazón y mis pensamientos. Quiero que respires profundo por lo menos 3 veces. Suelta esa carga con cada exhalación. Quiero que elijas una acción pequeña para hoy, según tu señal. Si fue carga no entregada, por ejemplo, quiero que escribas lo que quieres soltar y rompe ese papel. No algo borroso, algo que borras de tu vida. Si es exceso de control, delega una tarea mínima, delégasela a alguien. Si es desconexión de propósito, haz una pausa por 5 minutos para escuchar esa voz interior. Ahora, si son las voces externas, quiero que te desconectes por lo menos 1 hora de esas redes. Si es falta de reposo, camina 10 minutos sin celular.